Ya. Bueno, como saben, ustedes hemos estado estudiando en estas semanas un tema, cómo enfrentar las pruebas de la vida, ¿no? Entonces hemos visto algunos puntos en esto y quiero solamente hacer un pequeño recordatorio y vimos algunas verdades que nos van a ayudar en ese tiempo de pruebas, de dificultades que realmente todos hemos pasado o estamos pasando, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que decíamos era que debemos recordar que Dios está en completo control de todo lo que ocurre a tu alrededor. Eso que es una de las principales cosas y habíamos visto algunos versículos. También un segundo punto que vimos es que debemos volver nuestra mirada a Dios en medio de las pruebas, porque muchas veces nos hemos alejado de Dios, pero Dios quiere que regresemos a Él, que pongamos nuestra mirada en Él. También otro punto que habíamos estado viendo es que debemos, en medio de estas dificultades, testificar a otros a través de esas pruebas, ¿no? Aprovechar compartiendo el Evangelio y manifestando la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un cuarto punto que habíamos visto es que en medio de esas dificultades lo que Dios hace es que va refinando nuestra fe y nuestra confianza en Dios debe ser cambiada, renovada, transformada. Entonces son cuatro puntos que habíamos estudiado y que habíamos visto que espero que no se hayan olvidado y lo, que les animo es a siempre estar tomando notas y una de las cosas que Lili ha estado haciendo es grabando los videos para que ustedes puedan de nuevo volverlo a escuchar o puedan compartirlo también. Entonces eso nos va a ayudar de pronto. También tenemos los otros estudios, entonces creo que nos va a ayudar en recordar lo que vamos estudiando, vamos viendo cada semana, ¿no? Entonces espero que les anime un poquito y es importante que recordemos estos puntos porque hoy vamos a ver algo que tiene que, ejemplos que tienen que ver con esto que hemos estudiado, ¿no? Que se relacionan. Y también habíamos visto en la lección 2, hemos distinguido la prueba de la tentación, ¿no? Entonces también vimos cuál es la diferencia entre estas dos y no voy a tocar el tema, como les decía, tenemos los links en donde podemos ver. Y la semana que pasó habíamos visto el ejemplo del Mesías. Yo no les pude compartir en esa oportunidad porque tuve un inconveniente con en la computadora. Sin embargo, aquí tenemos, ¿no es cierto? Y voy a un poquito a resumirles. Vimos la más grande prueba de amor que fue sobre él y habíamos visto que Jesucristo pasó un proceso dentro de la prueba que él también vivió y habíamos visto acerca de la semana de la crucifixión que justamente estuvimos recordando en la semana pasada, ¿no? A nivel mundial podría decirlo, y habíamos visto algunos puntos que compartí con ustedes y primero fue que para él empezar la prueba que tuvo, la grande prueba que tuvo, primero él pasó por un estado de triunfo, en la entrada triunfal a Jerusalén, y aquí hay algunos versículos que ustedes pueden ver o después pueden ir anotando o pueden ir comparando, pero él tuvo un tiempo de triunfo y estaba todo bien, pero sin embargo luego en el proceso ya vimos cómo luego Jesús se preparaba para celebrar la Pascua y hace una oración, esa oración tan poderosa y que realmente a mí me conmovió mucho al estudiarla, y fue que él derramó su ser, su humanidad estuvo probada de una forma tan grande que él pidió, ¿no es cierto? Y vimos cómo él pidió que si es posible pasara de él esa prueba, pero luego vimos en la palabra de Dios muestra cómo él fue sentenciado a muerte, crucificado y sepultado, que es lo que estábamos recordando, ¿no es cierto?, estos días. Pero como al último vemos en el séptimo punto que Jesucristo resucitó. Y justamente Lili hoy día ahora, ¿no? Y dice que recordemos eso porque es muy importante para nuestras vidas. Realmente todo ese proceso de Jesucristo durante la prueba, porque nos trae muchas lecciones también para nosotros, a nuestra vida. Entonces, vimos, como les decía, ¿no? A través de la prueba vimos cómo Jesús oró. Y esto se hizo claro en este pasaje de Lucas 22, del 39 al 46, que se trató en la lección de la semana anterior, así si ustedes pueden volverlo a ver y las que no estuvieron pueden verlo, es lindo este estudio porque realmente nos muestra cómo Dios, su humanidad sufrió mucho y pasó prueba, esa prueba fue muy grande para él y
y realmente nos llevó a reflexionar y a meditar en eso, ¿no? También habíamos visto que a través de la prueba Jesús sufrió mucho y yo había comparado este versículo de Isaías 53, del versículo 3 al 12, donde muestra que Jesús tenía que sufrir la traición, el abandono de su padre, los insultos de la gente, los golpes y una muerte de cruz, que era la peor muerte que un ser humano podía experimentar en ese tiempo, ¿no? Y todo eso fue probado para demostrarnos su amor y para que nosotros, por medio de esa prueba de amor que Él tuvo hacia a la humanidad, podíamos ser salvos, ¿no? Y Él nos dio la victoria también a través de Él. Entonces, de eso se trata ese proceso que Jesucristo tuvo, que, que nos muestra a nosotros también que cuando estamos pasando por momentos de prueba, también todos vamos a tener un comienzo. ¿Va? La prueba que a veces experimentamos tiene un principio. Nosotros podemos decir, por ejemplo, cuando usted está pasando por una prueba de salud, por ejemplo, usted puede acordarse que antes estaba sano, que antes estaba bien, pero hubo un día que amaneció y se sintió mal y comenzó el proceso de su prueba, tal vez en ese momento. Y luego en el proceso usted va a pasar algunas cosas, pero téngalo por segura que va a tener un fin esa prueba. Y así fue con la prueba de Jesucristo. Él tuvo que padecer por un tiempo y fue muy dura la prueba que él tuvo, realmente la que ningún ser humano ha podido experimentar, la experimentó nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Pero al final, después de la prueba, él recibió y él recibió esa victoria, ese regalo que Dios le dio, ese triunfo sobre la muerte. Él derrotó a los principados, a los potestades, a Satanás mismo y se cumplió la palabra en Génesis 3, 15 que nos habla sobre que la simiente de la mujer iba a vencer a Satanás, ¿no? Y Jesucristo venció. ¿Y cómo se demostró ese triunfo, esa victoria? Fue cuando Jesucristo resucitó, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ver este proceso que Jesucristo pasó, nos enseña a nosotros que nosotros también pasamos a sí mismo por momentos de dolores, de duda, también a veces hasta de incertidumbre, ¿no es cierto? Porque no sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, Jesucristo ya sabía, él voluntariamente eh, se ofreció para morir en nuestro lugar. Entonces, aquí vemos en Mateo 28, del 1 al 10, si quiere usted puede anotarlo, pero vemos cuál fue el triunfo de Jesucristo. Y solamente quiero leer este pasaje rápidamente para que ustedes lo escuchen. Yo sé que en estos días, ayer domingo, recordábamos este día glorioso que Jesucristo resucitó, ¿no? Eso fue el triunfo, eso fue la victoria que él obtuvo después de toda esa prueba y de todo ese sufrimiento, ¿no? Y salió victorioso, ¿no? Y aquí vemos en el versículo 28 dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a Jesús y a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí encontrarán. Entonces, como vemos aquí, ya Jesús ya no está como aquel hombre que sudaba grandes gotas de sangre, que tenía mucha tristeza hasta el punto de querer morir. Allá no le vemos a Jesús golpeado, maltratado. Aquí ya le vemos a un Jesús victorioso, que venció la muerte, que resucitó.
y que se apareció a muchas personas dando testimonio de la obra que él había hecho, ¿no? Entonces, para mí esto es la más grande prueba de amor porque la resurrección de Jesucristo también nos trajo victoria a nosotros. Y nuestra fe quiere decir que cuando nosotros un día muramos, los que hemos creído en Él también vamos a resucitar. Y eso es algo glorioso, algo que nos debe a nosotros animar en gran manera, porque si usted no tiene a Cristo, usted cuando muere no sabe qué va a pasar y usted no, y tiene temor de morir, pero cuando usted ya conoce la historia de Jesucristo, lo que Él tuvo que pasar y el sacrificio que Él hizo por nosotros y que Él resucitó, su fe se hace viva porque usted sabe que un día también, así como Jesús resucitó, usted también va a resucitar. Y usted puede leer en primera a los Corintios, capítulo 15, todo ese capítulo está hablando sobre la victoria que trae la resurrección de Cristo a nuestras vidas. Entonces, yo le animo a que lea, porque por ahorita por el tiempo no vamos a poder leer ese capítulo, pero le animo a que lea, porque realmente es de gran bendición. Y ahora yo quiero enfocarme un poquito más en Génesis 22, del 1 al 19. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo vamos a ver un ejemplo similar. Es un pasaje que nos muestra lo que Jesucristo padeció, pero ya probado a través de un hombre. Y aquí vamos a ver ese proceso de prueba y la victoria, la recompensa que este hombre Abraham tuvo. Entonces, en este pasaje vamos a ver y vamos a estudiar el ejemplo, así mismo como de Jesús, pero en este caso de Abraham. ¿Porque quiero terminar con esta lección? Porque quiero que vean que Abraham, siendo ya humano también, un hombre común como nosotros, también fue probado y también él tuvo que pasar todas estos procesos de la prueba y él fue un hombre que demostró, como lo habíamos visto en los primeros puntos que debemos recordar cuando estamos pasando una prueba, primero que Abraham sabía que Dios tenía el control de todo lo que pasaba. Segundo, también que Abraham sabía dónde estaba su fe, ¿no? Que él volvió su mirada, siempre estuvo su mirada en el Señor. También sabemos que Abraham durante este proceso de fe, usted ya va a ver que él le reconoció al Señor y no dudó, su fe fue fortalecida y él también testificó con esta prueba a los demás, tanto que hasta el día de hoy nosotros podemos leer esta historia en la palabra de Dios. Y quiero que prestemos atención a estos versículos y vamos a ir analizándolos un poquito y vamos a ir viendo un proceso de prueba. Tal vez usted puede identificarse, yo sé que usted no ha pasado la misma prueba de Abraham, pero sí puede identificarse con cualquier tipo de prueba que usted está viviendo. Quiero que sepan que Dios siempre pone una prueba en proporción a nuestra fe. Dios no permite las pruebas, la misma prueba a diferentes personas. Por ejemplo, en la Biblia vemos que solo a Abraham Dios le probó de esta manera, permitiendo que sacrificara a su hijo Isaac. Ya vamos a ver cuál fue el resultado de esto, ¿no? Pero todos conocemos esta historia y solo Abraham le pidió eso. Y esto es un ejemplo es un tipo de lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Abraham, siendo el padre, sacrificó a su único hijo Isaac, igualmente como el Padre, Dios Padre eterno. Él sacrificó a su único hijo, solamente que aquí en Abraham vamos a ver cómo Dios le cubrió, Dios le protegió y permitió que su prueba se convirtiera en gozo y que Abraham madurara su fe y que sea ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir leyendo los versículos. En el versículo 22 dice, y quiero que presten atención, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora aquí quiero que vean, ¿no? Una de las cosas que habíamos visto es que siempre sabíamos que las pruebas vienen de Dios, ¿no? Y veíamos la diferencia, la tentación viene del diablo, pero la prueba viene de Dios. Y aquí vemos un ejemplo de eso, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Ahora quiero que sepan, nosotros que estamos leyendo en la Biblia sabemos que Dios está probando a Abraham, pero en ese momento Abraham no sabía que Dios le iba a probar. Cuando él le responde, heme aquí, Señor, Abraham no sabía lo que le venía. Abraham no sabía que iba a ser probado. Entonces,
a veces es así con nuestra vida. Nosotros cuando Dios nos va a probar, cuando va a venir una enfermedad, una calamidad, alguna cosa en nuestra vida que nos va a estremecer, tal vez nos va a poner a prueba la fe. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y Dios también ya sabe cuál va a ser el final de esa prueba. Él sabe todo el panorama completo como habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que le dice a Abraham. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese la prueba tan grande que Dios le pone a Abraham. Le dice que tome su hijo, su único, Isaac. Usted, si sabe la historia de Abraham, sabe todo lo que él tuvo que pasar para poder tener a su hijo Isaac. Pasaron muchos años. Y Sara, también su esposa, ya a la vejez tuvo a Isaac. ¿Y a quien amas? Le dice, ¿no? Dios le pide que a su hijo, a quien él amaba, lo sacrificara, que lo ofreciera en holocausto sobre uno de los montes que él le iba a dar. Entonces, quisiera que nos pongamos en el lugar de Abraham por un momento y que pensemos, yo sé que hay aquí algunas que son mamás, yo sé que algunas ya tienen hijos, tal vez algunas no, pero qué difícil para a una madre, nosotros que somos mujeres no podemos decir para un padre, pero para un padre también igual, que Dios nos pidiera que cojamos a nuestro único hijo o hija y que lo sacrificáramos. Esto ahorita en nuestra mente no cabe, ¿no? O sea, es algo imposible. Sin embargo, le pidió eso a Abraham. Yo no sé cómo usted reaccionaría. Si Dios le pidiera eso, lo más probable es que nosotros dijéramos, no, no, muchas gracias, Señor, yo paso, yo no voy a poder cumplir esta petición, esta prueba, porque no, no, mis fuerzas no me van a dar poder cumplir con lo que tú me mandas. Pero aquí vemos una de las cosas que caracteriza la prueba, tanto en Abraham como en Dios y en cualquier hombre de Dios o mujer de Dios que quiere agradar a Dios, es la obediencia. Y eso es algo que realmente eh, va más allá de cualquier capacidad humana, la obediencia a Dios. Dios en su infinita misericordia y su bondad permite cosas porque Él sabe cuál es el fin y cuál es el propósito. Recuerde que una prueba no es para nuestra destrucción, sino siempre la prueba viene para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Entonces, aunque en ese momento la prueba parezca dura y difícil, al final trae gran recompensa. Entonces Abraham se levantó, dice, muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo no sé usted, pero para mí esto es algo realmente admirable. Yo no sé cómo Abraham se habrá pasado toda esa noche, porque dice que Abraham se levantó muy de mañana, eso quiere decir que lo que el Señor le pidió fue el día anterior. Y yo, en lugar de, me ponía a pensar qué hubiese hecho yo en lugar de Abraham, creo que toda la noche no hubiese podido dormir. Y si es posible, me hubiese demorado para poder cumplir lo que Dios me pedía. Sin embargo, vemos aquí a Abraham que se levanta muy de mañana, dice, y se pone a hacer lo que Dios le dice. Y para mí esto es realmente, wow, es como un ejemplo tan grande, porque tal vez a mí Dios ahorita no me ha pedido que yo sacrifique a uno de mis hijas o de mi hijo, pero cuando yo pensaba en este ejemplo, me recordaba de algo. Verá, cuando yo le tuve a mi primera hija, a mi Belén, y ella era pequeñita, era de meses. Yo leía la palabra de Dios y me acuerdo que leí este pasaje, ¿no? Y para los que no saben mi testimonio, yo ya había perdido un bebé antes, porque cuando estuve embarazada, al mes de mi embarazo, yo perdí un bebé y para mí fue duro y fue muy difícil. Yo sé que Dios lo permitió por errores de mi vida. Para mí yo algún momento tal vez pudiera compartirles de eso, pero fue duro para mí perder ese bebé. Entonces, cuando yo me quedé embarazada de mi primera hija, de Belén, yo tenía miedo de que algo me pasara durante el embarazo. Y gracias a Dios, no, mi embarazo fue, digamos que
culminó con éxito y nació mi hija, una linda, hermosa, preciosa, que Dios me regaló. Pero sin embargo, cuando ella ya estaba de meses, yo le contaba a ella y a veces compartí con mi familia, decía que todas las noches cuando ella estaba durmiendo, yo siempre me acercaba y le veía que esté respirando y veía que esté bien y estaba pendiente, no dormía a veces porque tenía un poco de temor de que le pase algo, de que se vaya a morir, en verdad. Y yo decía, Dios mío, que no le pase nada. Entonces tenía mucho temor. Y recuerdo haber leído este pasaje y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi fe? Porque yo tengo tanto miedo de perderle a mi hija, así como perdí a un bebé, que mi fe, en vez de crecer, está menguando, está desapareciendo porque tengo mucho miedo. Y yo le oraba a Dios y le decía, Dios mío, si tú me pidieras esto, ¿cómo yo puedo demostrar que yo te amo, que yo creo en ti, que yo tengo fe en ti si yo tengo tanto miedo? Y recuerdo haberle orado a Dios y haberle dicho, Señor, ya no voy a tener más temor, ya no voy a tener más miedo. Y me acuerdo que en esos tiempos hablamos con el pastor y le dijimos que queremos dedicarle a nuestra hija a Dios. Y, y eso hicimos. Y yo le dije, Señor, toma, Señor, aquí está mi hija. Es como ponerle a mi hija lo que más quería en ese momento en mi vida y ponerle en ese altar y entregarla a Dios. ¿Por qué? Porque no era algo físico, sino algo simbólico, porque yo decía, mi hija no puede estar en mejores manos sino en las de Dios porque por más de que yo le ame tanto, yo sé que Dios la ama más. Así que yo decido ponerle en el altar a ella para que Dios la tome, para que Dios haga con mi hija la voluntad de Él. Porque yo sé que la voluntad de Dios va a ser mejor que lo que yo o mi voluntad pueda venir. Entonces, ahí es cuando yo descansé en el Señor y dejé de tener temor y yo le entregué a mi hija en las manos de Dios y mi esposo también el pastor hizo un servicio especial y le hicimos esa entrega a mi hija, a Dios. Y ahora mi hija tiene 18, va a cumplir ya 18 años. Fíjese, imagínese, ha pasado 18 años y yo le agradezco a Dios por la vida de ella. Igual de mi segunda hija y de mi tercer hijo, porque tuve que hacer lo mismo. Tuve que poner a mis hijos en las manos del Señor, pero aprendí con mi primera hija. Entonces ahí es cuando yo entendía un poco a Abraham y decía, es el despojarse, el poner a Dios en primer lugar y decir que su fe sea una fe viva y saber que Dios controla mejor las cosas que uno mismo. Por eso, cuando empezábamos esta serie de estudios, yo le decía que lo primero que debemos recordar es que Dios tiene el control. Y Abraham seguramente, más que nadie, sabía eso. Y por eso él dice que se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En el libro de Hebreos muestra en el capítulo 11, vemos que narra sobre Abraham y dice que él creía que cuando él estaba pasando esto, él creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Él pensaba, Dios, yo te voy a obedecer, voy a sacrificar a mi hijo, pero yo sé que en quién he creído, yo sé que tú me has prometido que sobre mi hijo va a salir la descendencia a mí. Entonces, yo sé que él lo va a resucitar. Entonces él pensaba que Dios le iba a resucitar a su hijo, pero él estuvo dispuesto a obedecer. Imagínense, él estuvo dispuesto a sacrificar. Así que dice en el versículo 4 que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Recuérdense que Abraham estaba en un lugar que se llamaba Berseba. Y para llegar hasta el monte Moría, le tomó mucho tiempo, ellos no tenían carro, no se iban en su asno tal vez llevando las cosas y caminaban. Por eso ya había pasado 3 días. Imagínense en esos 3 días lo que Abraham pudo haber estado pensando. Ya sabemos lo que Abraham pensaba. Abraham pensaba, no, yo sé que Dios va a hacer que mi hijo resucite. Y dice que cuando él vio a ese lugar de lejos, ya sabía que estaba próximo a cumplir ese sacrificio y obedecer a Dios y sabía que su corazón también como humano seguramente le latía fuerte, ¿no? Entonces dice Abraham a sus siervos, porque él fue con algunos siervos ahí, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y mira lo que dice aquí, y volveremos a vosotros. Eso es fe. Eso es fe. Acuérdese que la fe es la certeza de algo que usted espera, pero
una convicción de que algo que no ve. Él no podía ver, no es que ya Dios le puso una visión y le dijo, mira, esto va a pasar, no, pero él tuvo fe, él tuvo la certeza de que Dios iba a hacer su obra y que él iba a cumplir su palabra. Entonces, él dice, y volveremos a vosotros. Y toma a Abraham la leña del holocausto que él mismo había cortado y dice que la pone sobre Isaac, su hijo. Imagínense, Isaac llevando la propia leña donde él iba a ser sacrificado. Esto nos recuerda a Jesús. Jesús tuvo que cargar la cruz. Él llevó la cruz, todo ese camino del Calvario sobre su hombro por amor a nosotros. Por eso Isaac es un ejemplo es un tipo de Jesucristo, porque él tuvo que ir llevando la leña por un buen tramo en donde él iba a ser sacrificado. Y dice, y él tomó en su mano el fuego, o sea, Abraham va llevando una antorcha con fuego y el cuchillo con el que iba a sacrificar a su hijo. Imagínense eso, ¿no? Y fueron ambos juntos. Entonces dice que habló Isaac a Abraham su padre y le dice, Padre mío. Y él le responde, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac hasta ese momento tal vez no entendía muy bien lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba pasando, tal vez lo presentía porque no veía el cordero, decía, ¿qué está pasando? O tal vez Isaac pensaba que también, como dice su padre, mire lo que responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces tal vez Isaac decía, sí, Dios va a proveer ahí un cordero. Entonces iban los dos juntos caminando. Entonces, muchas veces en nuestras pruebas también pasa así. Nosotros no vemos lo que va a pasar, pero tenemos que creer, tenemos que tener fe de que algo más allá de nuestra mirada va a suceder, que algo va a ocurrir, ya sea en lo que sea que usted esté siendo probado por Dios. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Edificó allí a un altar y compuso la leña y ahí es cuando ya viene lo difícil. Y ahí es cuando Isaac se da cuenta de lo que estaba yendo a pasar. Y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Fíjese esto. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, tal como Dios lo había pedido. Ahora, yo sé que ahorita en nuestra sociedad, que vivimos en una sociedad tan cómoda, tan acostumbrados a que las cosas no sean fáciles, en que todo el mundo reclama sus derechos, los derechos de cada quien, y no cabería en nuestra mente este suceso, este acontecimiento, porque estamos acostumbrados a lo fácil, a que todo se nos dé, a que todos estén a nuestra disposición, tal, si es posible. Imagínense los que defienden los derechos de tanta cosa, ¿no? Que ya hemos hablado de eso, pero que le dijeran eso, ¿no? Dijeran, no, ¿cómo va a hacer eso? Le van a demandar a Abraham, le van a demandar, y lo más probable es que nosotros también pensáramos lo mismo. Pero es que en esta historia se trataba de algo sobrenatural, la fe es algo sobrenatural, la fe es algo que usted debe demostrar. ¿Y pero por qué Abraham hizo eso? No porque alguien le dijo o porque estaba loco, porque ahorita si un hombre aparece y dice, Dios me dijo que sacrifique a mi hijo, o sea, perdónenme, pero todos dijéramos, este está loco. Pero Abraham hizo eso porque simplemente escuchó la voz de Dios. En ese tiempo no había la palabra escrita como nosotros lo tenemos. Ellos escuchaban, Abraham escuchaba directamente la voz de Dios. Entonces esa era la garantía que él tenía. Entonces cuando nosotros estamos pasando por pruebas y alguien le diga, usted haga esto, haga lo otro, usted no lo haga, usted haga algo porque sabe que está dentro de la palabra de Dios, que cuando usted está probado, está siendo probado en alguna área de su vida, usted tiene que guiarse por lo que la palabra de Dios le dice, no por lo que la gente le diga o la sociedad. Cuando usted esté dispuesto a sufrir, cuando usted esté dispuesto a sacrificar algo, usted hágalo, no porque otros lo digan o porque usted cree que es lo correcto. No, hágalo porque usted ve en la palabra de Dios que eso es lo correcto. Porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar y podemos creer que estamos haciendo algo por sacrificio o por amor a Dios cuando de pronto eso es algo incorrecto. Cuando usted defiende tal vez una causa que sabe que no es correcta, que no es bíblica,
No, o está sufriendo por defender realmente cosas que Dios no aprueba, usted está yéndose en contra de la voluntad de Dios y está desobedeciendo. En cambio, cuando usted está seguro de que lo que usted está sufriendo, lo que usted está padeciendo, lo que usted está defendiendo es por causa del Señor, por causa de su palabra, entonces usted esté dispuesto a sufrir, a obedecer hasta las últimas consecuencias. Y realmente decir esto para mí no es que es fácil, pero estoy en este caminar, en este tiempo, en este último año especialmente que Dios ha probado a todo el mundo con esto del COVID. Creo que Dios me ha enseñado mucho y ha fortalecido mi fe más que nunca, porque créame que más que antes me he dedicado a leer mucho la palabra de Dios. Y la Biblia dice clarito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted realmente quiere llegar a un punto de obediencia, tiene que empezar a leer la Biblia para que usted pueda reconocer qué es lo que Dios quiere de usted, qué quiere Dios, qué le manda, y para que usted esté alineado con la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 12 vemos, en el 11 vemos entonces que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Fíjese, entonces, aquí vemos un proceso de la prueba. Primero, tuvo un inicio. Segundo, vemos que Abraham sufrió la prueba porque no es que Abraham se puso alegre y dijo, qué lindo, y yo lo que voy a hacer, no. Y aquí ya vemos a Abraham la recompensa de su obediencia, de haber pasado la prueba. Abraham pasó la prueba. Y miren lo que cuando él escucha la voz del ángel, seguramente cuando estuvo con el cuchillo ahí, no sé si ustedes pueden visualizar, pero ya dispuesto a degollar, imagínense, y su hijo ahí mirándole, ¿no? Yo creo que fue lo más difícil para él. Y en ese momento escuchar la voz de un ángel debió haber sido como solo ya escuchar la voz de un ángel que le llamaba, un respiro así como... Y él les responde aquí y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Qué maravilla! O sea, aquí cabe para todos decir gloria a Dios. Solo si nos ponemos en el lugar de Abraham, ¡qué alegría! Es como cuando vemos en las noticias que que mucha gente cristiana está siendo perseguida en muchos países, está siendo decapitada, está padeciendo. Usted le causa tristeza, pero imagínense qué lindo oír buenas noticias, de pronto decir que Dios hizo un milagro y que esa gente fue sanada, fue recuperada o que no tuvo que pasar por eso. O sea, usted se alegraría. Sin embargo, a veces Dios permite la muerte. En este caso, la recompensa de la obediencia de Abraham fue que no tuvo que sacrificar a su hijo y Dios le proveyó un cordero para que él muriera en lugar del hijo. Y eso es precisamente lo que habíamos estudiado la semana anterior. Jesús oró, ¿no es cierto?, para que, si es posible, le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ustedes saben que Dios tuvo que morir. Él sí fue sacrificado. Él sí fue muerto por nuestros pecados, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad. Imagínense ese amor tan grande. Entonces, nosotros realmente solamente nos queda agachar nuestra cabeza, ponernos de rodilla y decirle al Señor gracias, gracias. Y sobre todo gracias, porque luego de eso Él resucitó. Y aquí vemos también a Abraham recibiendo un regalo de Dios, un cordero ahí para que tomara el lugar de su hijo. ¡Cuán alegre y gozoso debió haberse sentido Abraham! Y es así cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, y luego de esa prueba ya viene sale el arco iris, como en el caso de Noé, ¿no es cierto? Salió el arco iris, que era una señal de que ya había pasado ese tiempo del diluvio y que ahora Dios hacía algo nuevo. Así mismo es con nosotros, cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades en nuestra vida, va a tener un final, como lo pasó con Dios
con Jesucristo, que tuvo un final y el final de él que fue que resucitó y ascendió a los cielos. Y él dijo que volverá otra vez por nosotros, por sus hijos. Asimismo, Abraham recibió la recompensa. Si nos podemos recordar también, y ustedes conocen la historia de Job, dice que Job le bendijo, fue bendecido por Dios porque le dio el doble de lo que él tenía al final de la prueba. Y si usted se pone a ver los ejemplos de la Biblia, de todos los hombres de Dios que fueron probados y pasaron la prueba, ellos recibieron realmente, ellos recibieron una recompensa. Todos han recibido una recompensa. José también es un gran ejemplo. Y así algunos que ustedes conocen de la Biblia, los que conocen más de la Biblia saben que fueron probados, pero al final recibieron bendición. Y por eso es que en este estudio lo que yo quiero decirles a ustedes es que si usted está pasando ahorita por una prueba, por una dificultad grande y siente que su fe de pronto está siendo probada, no flaquee, porque siempre el Señor bendice la obediencia. Él bendice el sacrificio, Él bendice el sufrimiento, porque luego sale, como le digo, triunfante, sale maduro, sale como dice la Biblia en el Salmo 23, dice que Jehová es nuestro pastor, que Él nos va a llevar a pastos, a verdes pastos. Y así es cuando nosotros estamos pasando la prueba, estamos caminando como por un desierto, pero cuando hemos vencido, hemos triunfado, hemos salido de esa prueba, vamos a hallar pastos verdes, aguas que nos van a deleitar. Y así le pasó a Abraham también. Y dice que en el versículo 14 que vemos aquí, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y eso acuérdese, el Señor siempre provee para todas nuestras necesidades. Cuando nosotros tenemos fe y creemos en Él, le oramos y estamos de rodillas ante Él con un corazón humilde, el Señor nos provee. Él nos provee en lo que sea que estamos pasando, ya sea económico, ya sea en nuestra salud, ya sea tal vez en nuestras emociones somos probados, también Dios nos provee. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, ya no había si es que por alguien iba a jurar, el más grande juramento era por el nombre de Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, fíjese que la simiente de Abraham fue David también, y de David, la simiente de David fue Jesucristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, todo ese proceso que Abraham tuvo que pasar y vemos la recompensa que él obtuvo. Él recibió. Y así mismo usted, si usted está dispuesto a sufrir y padecer la prueba, usted va a tener que sufrir, pero Dios al final le va a bendecir. Entonces, quiero animarles a ustedes, ¿no? Y quiero hacerle una pregunta, ¿no? Usted, cuando está pasando, ¿usted cree lo que dice la palabra de Dios? ¿Usted cree lo que dice? Tal vez usted, yo no les conozco a todas, pero tal vez usted me diga, sí, yo creo, sí, yo sí creo en Dios. Tal vez haya alguien que sea más sincero y diga, bueno, yo ahorita estoy pasando una prueba tan difícil y no, realmente no creo. Estoy mirando tanto mis circunstancias, las cosas, los sufrimientos, que no estoy creyendo. Pero la cosa es que debemos creer, debemos tener fe. Si usted no está creyendo, usted tiene que poner su mirada en Dios. Y si usted cree lo que dice la palabra de Dios, que Él bendice a los que le obedecen, también tiene que vivir. La pregunta es, ¿usted lo está viviendo? ¿Lo vive? ¿Usted vive la palabra de Dios? Mire, yo me he hecho estas preguntas, ¿no? Y yo le puedo decir que en algunas cosas he salido aprobada y en otras no. Y en lo que he salido desaprobado, he tenido que volver a repetir la prueba.
Yo sé que aquí hay algunas que son profesoras. Ustedes cuando un estudiante no aprueba el examen, ustedes tienen que volverle a tomar hasta que aprueben, ¿no es cierto? Ahora hay misericordia y pueden dar no sé cuántos remediales y yo no sé mucho de eso, pero tiene que volver a pasar la prueba. Y es así, si usted no aprueba, no pasa la prueba, el Señor le va a aprobar hasta que usted apruebe y salga más maduro. Entonces, yo le puedo decir que yo he pasado en algunas cosas, como les decía, hay muchas cosas que son consecuencias de nuestros errores. Y eso es triste porque esas consecuencias nos vienen porque nosotros mismos hemos pecado. Sin embargo, cuando usted dice que le confiesa a Dios sus pecados y se aparta, Dios tiene misericordia, aunque las consecuencias queden. Pero cuando usted está pasando una prueba sin que usted lo haya buscado, como decía, que es algo que viene de afuera, usted va a ser probado en lo interior, a su corazón. Y ahí es cuando usted tiene que vencer cualquier duda, cualquier desaliento, cualquier desánimo, y tiene que vivir lo que está diciendo, y tiene que tomar una decisión. Por eso aquí yo he puesto una frase, decídete por vivir lo que predicas, y esa es una fe activa. Mire, yo he tenido que tomar muchas decisiones en este tiempo. Este año ha sido para mí muy decisivo, el año que pasó y este año que he iniciado también. Y quiero animarles a ustedes porque cuando nosotras nos animamos y entre todas caminamos juntas en la fe, es un poco más fácil porque nos animamos. Es porque necesitamos que oremos unas por otras, es necesario que nos animemos y tenemos que decidirnos por vivir esa fe que predicamos. Y yo le animo, yo ya me he decidido. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, y hemos visto que no es que las cosas siempre van a ser como nosotros queremos, no, pero he decidido vencer mis miedos, mis obstáculos y les he puesto en manos de Dios, he decidido creerle a Dios y yo espero que usted también tome esa decisión y que usted en este momento y que no espere más, en lo que sea que usted está pasando, en cualquier prueba usted se tome una decisión y decida vivir por fe, decida vivir también lo que predica, que su fe sea activa, para que así el Señor le bendiga y usted pueda realmente encontrar la paz en el Señor. Entonces, con esto hemos terminado esta lección y realmente espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar este tiempo con una oración, ¿sí? Les pido que inclinen sus rostros y pues, podamos orar juntas. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por este tiempo que hemos podido aprender de tu palabra. Señor, realmente tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Hemos visto muchos ejemplos de lo que algunas personas sufrieron, especialmente, Señor, el mayor ejemplo de Jesús. Señor, que vino a este mundo, Señor, se despojó de todo lo que Él era para morir por nuestros pecados, Señor. Y darnos así la salvación y la vida eterna, Señor. Pero también damos gracias porque Él no solo murió, sino resucitó. Y gracias a Él ahora también nosotros podemos confiar de que cuando creemos en ti, Señor, también podremos resucitar un día, Señor, en el día postrero, cuando tú vengas o el día que muramos, Señor. También gracias por el ejemplo de Abraham, porque nos muestra que si Abraham pudo, siendo un hombre como nosotros, también nosotros podemos, Señor, porque también hay más ejemplos en tu palabra de hombres y mujeres que fueron probados y pudieron, Señor, sobrellevar esas pruebas. Ayúdanos a nosotros a tomar decisiones sabias que nos lleven a glorificarte, Señor. Primero se comienza con una decisión, Señor, y luego, Señor, con una acción. Te pido que las personas que están escuchando en este momento, Señor, tu palabra, que puedan llegar a tomar esa decisión, Señor, de seguirte, de servirte y de dar sus vidas por ti. Que cualquier cosa que sea que están pasando por esos momentos y están siendo probados, Señor, que tomen una decisión de soportar la prueba, Señor, hasta el final. Y yo sé que tú les darás su recompensa, Señor, porque eso dice tu palabra. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.